Empecemos con esta historia, el último taller. Vamos a repasar, y para los que están conectados, cuáles son las reglas de nuestro juego que ya arranca el día lunes. Recuerden que la jugada del día lunes es obligatoria para todos los participantes. Eso nos va a ayudar a nosotros a tener un registro de cuáles de ustedes en realidad están activos. Nosotros recibimos a 60 participantes, pero en los talleres, la verdad que no hemos recibido, yo creo que más de 20. Entonces, la jugada del día lunes, que es la primera jugada, es obligatoria para todos. Esperamos recibir por correo concurso traderswow@wow.edu.co. Ahí en el Excel que nosotros les compartimos está. En esa primera pestaña que les estamos mostrando que dice orden de jugada, hay unas notas. Por favor, lean eso, es importante. Ahí se les dice también que todas las operaciones tienen que ser por lo menos de 1000 acciones o $1000 si están en el caso de la TRM. Se podrán realizar 5 o se deben realizar al menos 5 jugadas durante los 9 días de este juego. Este juego va a ir en 9 días en donde ustedes pueden enviar sus instrucciones, su jugada. Y hay un último día, que es el viernes, que lo vamos a dejar nosotros para hacer los cierres, los ajustes correspondientes que se tengan que hacer, si hay algún reclamo, si hay que revisar las jugadas, el total de jugadas de los participantes para saber si hay alguno que queda descalificado. En fin, ese último día lo vamos a utilizar nosotros para hacer el cierre del juego, y ese último día también les compartiremos entonces lo que es el ranking definitivo, en el cual ya van a conocer quién ganó, quién quedó segundo y quién quedó tercero, que son los que reciben premiación. No. Si quieres, ahorita por aquí esto. Pero entonces los que pronto no hayan enviado 2 días antes, les tocaría obligatoriamente, les tocaría enviar el último día. No, ese día ya no se reciben operaciones. Nosotros vamos a operar 9 días. Los 9 días incluyen hasta el jueves de la última semana. Sí. El viernes, digamos, que en teoría forma parte del concurso para el efectos de cierre. Pero no para jugada. Del 16 al 26. Exactamente. El viernes 27 lo vamos a utilizar para hacer los ajustes que vamos a hacer, si hay algún reclamo de ustedes, que hay que reclasificar algún ranking, en fin. Entonces, una vez que tengamos todos los ajustes realizados, ya podemos compartir con ustedes el ranking definitivo. Y ahí ustedes ya sabrán quiénes ganaron, en fin. Hasta el 26 ustedes estarán participando, enviando su instrucción si lo quieren hacer hasta ese día. Hasta el 26 pueden mandar su jugada. Recuerden, y es muy importante también, que todas las jugadas se deben enviar antes de las 12 del día. Si yo envío una jugada a la 1 de la tarde, eso ya no se va a recibir y ese día ya va a contar como uno de los 4 días en los cuales ustedes no realizaron jugada. ¿Ok? Entonces, bueno, importantísimo. Antes de las 12 del día yo tengo que enviar esto que tenemos en pantalla, que es la orden de jugada. La jugada puede tener hasta 6 operaciones, porque yo puedo enviar una operación para cada una de las 5 acciones que tengo ahí y una operación para la TRM. El consejo que les habíamos dado era que se concentraran en lo que vimos en los 2 talleres anteriores, que se concentraran en un par de acciones. Yo diría que máximo 3 activos, si quieren incluir ahí la TRM. Y pues hay 4 días donde si quieren dejar su portafolio quieto, lo pueden hacer. Es decir, hay 4 días donde no pueden, si quieren, no envían jugada. Bien, ¿qué otra cosita tenemos por ahí importante que sería bueno? Solo una jugada al día. Voy a enviar una de estas órdenes que les estamos mostrando ahí en pantalla antes de las 12, solo una. El correo concurso traderswow@wow.edu.co. Recuerden que en el primer taller que tuvimos, nosotros les explicamos cómo se hace en este cuadro Excel para llevar el control de su portafolio día por día. Abajo hay una pestaña día por día.
ese taller está grabado, ya les compartimos también el video de ese taller. Es importante que vean eso porque ahí pueden ustedes ver cómo pueden hacer el control del disponible. Si ustedes envían una jugada donde consumen más del dinero que tienen disponible, obviamente esa jugada no va a ser válida y también estarán incumpliendo con jugada ese día. Es decir, se considerará que no jugaron ese día. Entonces es importante que yo valide la jugada antes de enviarla. Eso se los mostramos y les explicamos cómo se hacía en ese primer taller. Pero bueno, el día de ayer hablamos de lo que es el análisis fundamental. Les compartimos un material por correo. Por favor, revísenlo. Hay parte también de lo que vamos a ver el día de hoy en ese material, que es ya lo que entra a formar parte del análisis técnico. Entonces, arranquemos hoy con eso. Tenemos abierto el chat de la transmisión que estamos haciendo por Zoom. Si tienen preguntas, los que están conectados, por favor pueden escribir allí. Y pues en el transcurso de este taller estaremos dando la respuesta a sus inquietudes. Recuerden que ya el concurso comienza el día lunes, así que si tienen preguntas, pues bien puedan y háganlas. Bueno, arranquemos entonces con lo que es nos vamos a cuál, a Investing. Bueno, si quieres vamos a ver las láminas y después abrimos el Investing para que lo... Esto es el material que nosotros les compartimos. Ese fue un material que se hizo para los estudiantes, el grupo de traders WOW que participó en el último concurso de Bolsa Millonaria que organizó la Bolsa de Valores. Entonces este es el módulo de acciones. En esa oportunidad se trabajó también con futuros, con derivados. Pero bueno, ya tenemos preparado ese material. Hay un video que acompaña a las láminas donde se da la clase y se explica punto por punto qué es lo que hay allí. Arrancamos hablando de lo que son las velas japonesas. Eso en el taller de ayer ya lo vimos. Entonces, recuerden que las gráficas que vamos a trabajar son básicamente en velas japonesas. Cada vela tiene una información que es importante que nosotros conozcamos. Vamos a darle adelante, Andreita. Pero lo importante aquí en el análisis técnico es que nosotros empecemos a identificar tendencias. Fíjense esta gráfica que les mostramos acá. Nosotros del lado izquierdo tenemos identificado claramente una tendencia alcista. En el medio tenemos lo que se conoce como un rango o un lateral. Y del lado derecho tenemos una tendencia hacia la baja o tendencia bajista. Generalmente, yo diría que por intuición, nosotros siempre consideramos que podemos obtener una ganancia en una tendencia alcista, es decir, lo que tenemos del lado izquierdo. Yo voy a comprar en un precio hoy, voy a esperar que ese precio suba y en consecuencia, si el precio sube, yo puedo vender y ejecutar una ganancia. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente cuando transamos con bienes, por ejemplo, de esa manera es que trabajamos. Hay una opción que me permite a mí obtener ganancias del lado derecho de la gráfica, es decir, cuando tengo una tendencia hacia la baja. Nosotros hablamos un poco de eso también en el taller de ayer, y es lo que se conoce como las operaciones en corto. Si bien el mercado local no permite operaciones en corto, operando con acciones, el único recurso, digamos, que tenemos para operar en corto en el mercado colombiano es a través de los contratos a futuro, es decir, los derivados. Pero en esta vuelta, digamos que nosotros no estamos participando con eso. Entonces, tendríamos que concentrarnos básicamente para fines de juego en posiciones en largo, es decir, en identificar cuál de estas acciones que nosotros vamos a estar analizando pudiera llegar a tener una subida para nosotros aprovechar y tomar una ganancia. Recuerden que también tenemos a la TRM, que es el dólar, y estaríamos aplicando lo mismo. Se dice que el 75% del tiempo los activos están
en un rango o en un lateral, es decir, en la situación que tenemos ahí en medio. Y ahí es complicado identificar estrategias para, digamos, ganar dinero, a menos que nos enfoquemos en movimientos de tiempo de minutos, algo que llaman scalping, y entonces uno en movimientos muy pequeños, moviendo digamos, montos de dinero muy grandes, puede empezar a buscar ganancias, ¿no? Los movimientos ahí son tan pequeños que se miden en puntos básicos, pero en fin, para efectos de lo que nosotros queremos en nuestro juego, eso no lo vamos a hacer, entonces digamos que nos estaríamos concentrando más que todo en lo que es la tendencia alcista. Sí, es poco el tiempo que una tendencia alcista o una tendencia bajista se da, que dicen que es el 25% restante, pero bueno, en fin. Otra de las cosas que tenemos que identificar en esos movimientos de nuestras gráficas, que lo vamos a trabajar en velas, es lo que llaman el soporte y la resistencia. ¿Qué es el soporte y la resistencia? Fíjense que los soportes están marcados en la gráfica con las líneas azules. Generalmente son los puntos mínimos de la cotización que ha obtenido el título en un determinado tiempo. Entonces eso, digamos, que es lo que me identifica cuál sería el punto en el que si la cotización llega, rebota. Es decir, si toca aquí, debería subir. Y de la misma forma yo puedo identificar, bueno, cuál ha sido el monto máximo que ha alcanzado. Y eso es lo que llaman una resistencia. Entonces, pudiéramos pensar que si la cotización alcanza a esa resistencia, el precio se devuelva y empiece a bajar. Parecido a lo que vimos de Bollinger. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, identificar tendencia alcista, tendencia bajista, que es un rango o un lateral, que es cuando estamos aquí, determinar un soporte o una resistencia, eso también es importante. Entonces, hay una serie de herramientas para nosotros analizar también las gráficas, basadas, como les comenté ayer, en estadística. Hay otras herramientas, y lo vimos también con figuritas, donde la gente ve el hombro, cabeza a hombro, el gato, la araña. En fin, pero obviamente a mí eso no me parece que tenga un soporte numérico robusto, pero a muchas personas les funciona. Y pues bien, también el mensaje es, hay que usar el método que a uno le funcione. Vamos a ver más adelante. Entonces, hombro, cabeza, hombro. Uno que mencionan muchísimo. Un banderín, un rectángulo, doble fondo, doble tope. Hombro, cabeza, hombro es este. Hombro, cabeza, hombro. Entonces, ellos dicen que si tú tienes una tendencia que viene así y se da un hombro, cabeza, hombro, esa tendencia se revierte. Exacto. Y la inversa también, ¿no? O sea que sería esta, así. Exacto. Entonces, pero dicen, por ejemplo, también analizando las velas, que cada 3 velas verdes viene una roja. Y cuando uno se pone a analizar el histórico, no se da. Entonces, pues, yo creo más en algo un poquito más robusto y más llevado a los números con la estadística, y entonces es donde nosotros entramos en cosas como esta. Esto es lo que llaman los niveles de Fibonacci. Y para no hacer muy largo este tiempo, porque obviamente no tenemos mucho tiempo, aquellos de ustedes que quieran profundizar en lo que yo les voy a presentar ahora, mucho más, cada uno de estos cuadros azules que le estamos compartiendo en ese material, si ustedes le dan clic allí, los va a llevar a unos webinars de Yuri Rabasa, que es un trader español que ha preparado un material muy, muy bueno. Tiene una escuela que se llama Forex Duel, esa que está allí, y les da un webinar de 1 hora de cada uno de los indicadores que yo les voy a mostrar hoy. Entonces, si ustedes por curiosidad quieren ir y quieren profundizar un poco más en este tema, les recomiendo que vean eso. Obviamente ahora no tenemos, digamos, mucho tiempo, pero recuerden, cada vez que ustedes vean en esa presentación que les compartimos un cuadrito azul que dice video, eso los lleva al video de Yuri Rabasa. Entonces, ¿qué es lo que se conoce como los retrocesos de Fibonacci? Entendamos rapidito qué es Fibonacci. Fibonacci, pues obviamente el nombre viene de un matemático italiano, y el señor determinó que existe una serie numérica
que cumple con ciertos parámetros y ciertas condiciones. Una de ellas es que cuando uno divide de esa serie numérica un número entre el número anterior, siempre nos da como resultado la misma proporción. Y entonces, esa proporción se ha llevado incluso al arte. Y de ahí sale, por ejemplo, yo no sé si se conocen ustedes el espiral que se utiliza en composición en la pintura, en la fotografía. El espiral áureo lo llaman. Entonces, el espiral de Fibonacci se aproxima a eso. Y las proporciones que hay entre los números de Fibonacci coinciden con muchas proporciones que hay en la naturaleza. Es decir, si yo divido el largo de mi mano entre el largo de mi antebrazo, eso da el 0,6 y tanto, que es la proporción que se mantiene en la serie Fibonacci. Si yo divido el grosor de un tronco entre el grosor o de una rama entre un tronco, también se da eso. Es decir, hay muchas proporciones en la naturaleza que cumplen con ese Fibonacci. Por ejemplo, en la física se utilizó el tema de Fibonacci para analizar cómo las ondas, por ejemplo, ondas de sonido, o las ondas que nosotros vemos reflejadas cuando lanzamos una piedra al agua, ¿verdad? Cómo esas ondas se van, digamos, separando entre ellas, y la separación que existe entre estas también cumple con las proporciones de Fibonacci. Entonces, digamos, tiene muchísimas aplicaciones la serie Fibonacci. Y entonces, en algún momento, un trader, un señor que estaba analizando mercados, se le ocurre la idea y dice, ¿y qué tal que si le aplicamos los niveles de Fibonacci a una gráfica de estas? Entonces resulta que cuando nosotros trazamos la serie de Fibonacci, que serían estos niveles que están acá, muchos de los retrocesos que se dan en la gráfica, aquí se devuelve, aquí se devuelve, aquí se devuelve, ¿sí? Coinciden con esos niveles de Fibonacci. ¿Por qué? Porque una tendencia alcista como la que tenemos aquí en la primera parte no es lineal. Las tendencias en el mercado no es siempre una línea, sino que él va a detenerse, se devuelve y sigue, se devuelve y sigue. Esos retrocesos generalmente coinciden con la proporción de Fibonacci. Entonces, las herramientas gráficas, y ya vamos a ver, por ejemplo, el investing lo tiene, me ayuda a que yo pueda estudiar una gráfica utilizando esos niveles. ¿Y eso qué me puede decir a mí? Me puede determinar, por ejemplo, si yo quiero entrar en una posición larga aquí, ¿yo dónde voy a entrar? ¿En los picos? No, debería entrar aquí, que es la baja, exacto. Pero Fibonacci me puede ayudar a determinar en qué momento se puede llegar a generar un retroceso. Yo puedo esperar ese momento y entrar allí. ¿Sí lo ven? Bien. Entonces, eso básicamente es lo que es Fibonacci. Ahora lo vemos en el investing. Vamos a pasar al otro. Hay unas, digamos, yo diría que es el recurso más utilizado aquí, y son las famosas medias móviles. ¿Qué es una media móvil? Una media móvil es un promedio. Y generalmente, o una muy común que se utiliza, es la media móvil de los últimos 14 días, que es, digamos, las 2 últimas semanas, o de los últimos 20 días. ¿Y qué se hace? Se toma la cotización de los últimos 20 días y se hace un promedio. Ese promedio puede cambiar. Puede ser un promedio simple, puede ser un promedio ponderado o puede ser un promedio exponencial. Si yo le quiero dar una ponderación distinta a los últimos 20 días. ¿Por qué? Porque se dice que lo que ocurrió ayer se parece más a lo que va a ocurrir mañana. Entonces se le da muchas veces, en el promedio ponderado, se le da un peso o una ponderación mayor a los datos más recientes y una ponderación más pequeña a los datos más viejos. Entonces, fíjense, ¿cómo trabajamos nosotros con las medias móviles? Generalmente lo que se hace es que se utilizan 2 o más medias juntas. Entonces yo puedo, como en el gráfico que ustedes ven aquí abajo, utilizar, por ejemplo, una media de 200 días, que por cierto también es una que se utiliza muchísimo, y eso es casi que una recta. A medida que yo incluyo más números, la línea va a ser más recta.
Si yo, por el contrario, hago una media de 30 días, que es la más pequeña que tengo aquí, la línea se va a ajustar un poco más a la cotización, va a fluctuar mucho más. Pero bien, una primera aplicación es que si yo saco una media, yo puedo identificar más fácil tendencias, porque es más plana, tiene menos ruido que la cotización como tal. Y la otra aplicación es trabajarlas en conjunto. Si yo uso una media rápida de 30 días y la mezclo con una media lenta de 200 días, los puntos donde ellos se cruzan generalmente coinciden con cambios de tendencia. Entonces esa es una de las aplicaciones de las medias. Vamos a darle para adelante. Recuerden que aquí tienen siempre videos y si ustedes quieren meterse un curso de medias, ahí lo tienen. Una de las aplicaciones que les comenté ayer, y yo les hablé ya ayer de es las famosas bandas de Bollinger. Entonces, Bollinger, ¿qué hizo? Sacó una media de 20 días, la línea roja queda por medio. A esa media le sumó 2 desviaciones estándar, le restó 2 desviaciones estándar y de esa manera obtiene la banda de arriba, la banda de abajo. Y la lectura que hay que hacer es, bueno, cada vez que la cotización toca la banda de arriba, se va a devolver hacia su media. La banda de abajo se va a devolver hacia su media. Porque se dice que en estadística todo valor tiende a su media. Entonces, claro, obviamente lo que nosotros tenemos que buscar siempre es qué es lo que va a ocurrir mañana, lo que no tenemos en la gráfica. Analizar el histórico quizás es muy fácil. Entonces Bollinger debería ayudarme a que yo pueda predecir qué va a ocurrir mañana, va a subir, va a bajar. En esta que tenemos en el ejemplo nos dice muy poco porque ya está tocando la media. Pero digamos, esa es una de las aplicaciones donde hay medias móviles y es un indicador muy, muy utilizado. Pasemos al otro. Aquí yo les explico la diferencia que existe entre las distintas medias. Como ya les adelanté, hay una media ponderada, hay una media simple y hay una media exponencial. En las plataformas de análisis gráfico aparecen con estas siglas. SMA, que obviamente viene del inglés, Simple Moving Average, el WMA y las EMA, las famosas EMA, que son las medias exponenciales. Entonces yo puedo trabajar indistintamente con cualquiera de ellas. Y además de esa diferencia, las medias, como ya vimos, pueden ser de 30 días, de 60 días, de 90 días, de 200 días. De hecho, eso es un parámetro que yo puedo mover en la gráfica como yo lo quiera. Pasemos. Veamos, por ejemplo, otro de los indicadores que se utiliza muchísimo, que es el RSI. De hecho, este RSI lo vamos a ver en uno de los reportes que se hace diario de la Bolsa de Valores de Colombia. Se lo vamos a compartir para que ustedes todas las mañanas lo vean. Y ellos utilizan el RSI. El RSI forma parte de los famosos osciladores. ¿Qué son los osciladores? Los osciladores son herramientas que miden la fuerza que lleva una tendencia. Una vez que yo identifico que hay una tendencia hacia el alza, las tendencias se revierten, se devuelven. ¿Cómo puedo saber yo que esa tendencia todavía tiene fuerza y yo entrar y comprar? Porque qué tal que compro, llego tarde a la fiesta y se devolvió. Entonces, eso es justamente lo que hace el oscilador. Entonces, ¿qué hace el RSI o el índice de fuerza relativa? Así se llama. Eso es el RSI en realidad es un número normalizado que va de 0 a 100. El piso es 0, el tope es 100, pero tiene dos niveles, uno en 70 y otro en 30, que son los que se utilizan para el análisis. Y lo que yo tengo que ver aquí es cuando la gráfica rompe esos niveles. Es decir, cuando la gráfica toca aquí, arriba, y cuando, por ejemplo, aquí, y esto que está aquí, donde él rompe hacia arriba el nivel de los 70, indica que hay una sobrecompra. El título está sobrecomprado. Entonces, eso indica que la tendencia que se venía trayendo aquí, que es una tendencia hacia el alza, en ese momento puede darse y de hecho, aquí lo ven en la gráfica, se revierte y empieza una tendencia hacia la baja. Algo así. Es decir, esa tendencia ya se acaba y entonces viene y se cae el precio. Entonces, los osciladores me ayudan a determinar ese momento. ¿Por qué? Recuerden que yo no estoy viendo a futuro nada. Yo estoy aquí.
en una tendencia. En la tendencia al alza hay euforia. La gente está, compre, 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 porque eso va a seguir subiendo. Le pasó a la gente del Bitcoin en diciembre del 2017. El Bitcoin subía, 10.000, 11.000, 12.000, y todo el mundo, eso era un diciembre, recuerdo. Hay gente que le metió la prima a eso. Y entonces, ¿qué pasó después? Bueno, ya sabemos qué pasó después. Entonces, cuando alguien ya no quiere, decir, alguien ya se decía venderla y hay alguien que la quiere comprar y se va. No, puede ser por múltiples razones. Recuerden que ayer hablamos del análisis fundamental. Puede haber un fundamental, una noticia, algo que hace que eso pase y que la gente pierda interés en un título. El mercado se satura. O sea, tú puedes llegar a comprar y comprar y comprar y comprar un activo, pero llega un momento en donde ya no hay más compradores, entonces obviamente el precio busca bajar. Muchos de los que compraron buscan recoger su ganancia y entonces empiezan a vender. Y todas esas cosas juntas hacen que este tipo de cosas ocurran. Pero bueno, eso es lo que los osciladores me están midiendo. Donde se da una sobrecompra y del lado de abajo, si yo toco por aquí, se da lo que llaman una sobreventa. Y en una sobreventa quiere decir que cuando yo tengo una tendencia que viene bajando, puede ser que se revierta y empiece a subir. ¿Ok? De esto les habla mucho en el video que les compartimos allí, Yuri Rabasa, ¿no? Y él insiste mucho en que los osciladores nos dan una señal, pero esa señal hay que esperarle una confirmación, y quien confirma que de verdad se va a dar, que se va a revertir la tendencia, es el precio. El precio siempre es el rey de los indicadores. Adelantemos a ver cuál otro tenemos allí. El estocástico. Entonces, ¿qué es el estocástico? El estocástico es similar al RSI, pero está compuesto por dos medias. Como ustedes ven en el gráfico de abajo, ahí están comparados el RSI arriba y el estocástico abajo. El estocástico tiene dos medias. Recuerden que les comenté que uno de los usos de las medias es que donde las medias se cruzan, se pueden dar cambios de tendencia. Y, de hecho, la manera en que nosotros leemos el estocástico, que al final es lo que nos interesa, es la misma, solo que los niveles aquí son más cerrados. Recuerdan que el RSI tenía 30. Uy, ¿están aquí? Puede ser. Este era 30 y 70. El estocástico es 20 y 80. Entonces, pero la lectura es la misma. Cuando las gráficas rompen aquí arriba, se dice que hay sobrecompra. Es decir, que si venía una tendencia aquí hacia el alza, esa tendencia va a cambiar. Y cuando por aquí, cuando rompe aquí abajo, se dice que está en sobreventa. Y debería darse que si hay una tendencia aquí que venía hacia la baja, ahora va a empezar a subir. ¿Sí lo ven? Eso es lo que me dice el estocástico. Es una señal. Ahora yo tendría que esperar que se dé efectivamente un cambio en el precio, que me lo confirme, para yo decir, bueno, efectivamente se va a dar el cambio de la tendencia. Tenemos otro. El MACD. El MACD también trabaja con una doble, esta creo que es una doble EMA, una media exponencial, si mal no recuerdo. Y a su vez tiene estas lineecitas rojas que están abajo, que es lo que llaman el histograma del MACD. ¿Cómo leemos este? Estos números no están normalizados, pero como son dos medias, recuerden que dijimos que las medias donde se cruzan es porque generalmente se da un cambio de tendencia. Entonces lo que hay que ver en el MACD es dónde se cruzan las medias, y donde se crucen las medias se debería dar un cambio de tendencia. Entonces, en el momento que se cruzan, se da el cambio de tendencia. Yo lo que tengo que estar viendo también es, porque las líneas van acercándose, entonces ya eso puede ser una señal de que, ups, esto como que se puede devolver. Exacto, y entonces mientras más separadas estén, menos probabilidad hay de que se cambie la tendencia.
Ahora, ¿cómo se lee, por ejemplo, el histograma? El histograma lo que me representa es la diferencia entre las dos medias. Es decir, estas barritas son iguales a la diferencia que hay aquí. Es decir, que si yo lo quisiera leer por el histograma, yo voy a tomar como señal los puntos donde el histograma se hace 0. Que eso coincide con los puntos en que las dos líneas se cruzan. De hecho, hay digamos, herramientas gráficas que me muestran el MACD sin ese histograma. Si yo nada más por los cruces de las líneas ya lo saco. Hay unos que me muestran solo el histograma. Entonces yo donde veo que el histograma se hace 0, esos son los puntos que me interesan como señal. ¿Sí? ¿Qué más tenemos allí? Bueno, fíjense esto. Resulta que los académicos han investigado mucho sobre esto. Y entonces llegan a un comentario como este, por ejemplo, estos dos economistas. Ellos logran determinar que solo el 3% de la variación diaria puede ser explicada a partir de los precios pasados de la acción, porque eso es historia. Y lo que hablábamos ayer, no necesariamente lo que ocurrió ayer, se va a repetir mañana. Es por eso que la información contenida en el histórico del precio pasado de un determinado título es insuficiente para predecir el precio futuro. Y nosotros lo que estamos viendo en análisis técnico es análisis de la historia. El precio de ayer, el de antes de ayer, el de hace una semana, el de hace un mes, el del año pasado. Pero pues, ¿qué es lo que hacemos? Eso lo complementamos con el análisis fundamental, lo que pueda ocurrir en el entorno, lo que esté pasando con la empresa, los anuncios que esa empresa esté realizando, los productos que esté lanzando, cómo se está moviendo el entorno económico de esa empresa, en fin, lo que vimos ayer. Y además, no existe una sola herramienta con la que yo analice la gráfica, sino que existen varias como acabamos de ver. Lo que yo les acabo de mostrar es lo básico. Están las bandas de Elliott, por ejemplo, que es otro. Hay uno que llaman el Alligator, que es uno de los últimos que lo utilizan en los análisis de las criptomonedas, que son súper volátiles. Y todos los días nace una vaina de esa nueva. Entonces, a la final, ¿cuál utiliza uno? El mensaje sigue siendo el mismo, aquel que a ti te funcione. Entonces, en realidad, uno lo que hace es que de repente utiliza un par de herramientas juntas o 3 herramientas juntas y eso refuerza un poquito el análisis. Recuerden, siempre tiene que ir acompañado del fundamental. Entonces, no existe el santo grial en el trading. Ese indicador que me dice qué es lo que va a pasar mañana, olvídense. Y el que les diga a ustedes, yo tengo la fórmula mágica que lo va a hacer millonario a usted de un día para otro. Sí, esas publicidades que ustedes ven por allí, cuidado. ¿Sí? Hace poco vi una de un señor que dice, la gente me decía que estaba loco porque yo dejé mi trabajo y me dediqué a esto y es la mejor decisión que he podido tomar en la vida. Entonces, eso es un consejo un poquito irresponsable incluso, ¿no? ¿Cómo le va a decir a la gente deje su trabajo y dedíquese a no, claro, de hecho yo me puedo dedicar a cualquier actividad económica que pueda, a la carpintería, a la pintura, a la música, pero tengo que pasar por un proceso digamos, de preparación para yo poderme dedicar y hacer un cambio de carrera. Pero bueno, en fin, ahí hay de todo. Exactamente. Y puedes tener unos ingresos adicionales a través de una actividad como esta. ¿Se acabó? Bueno, hay dentro de lo que es el análisis o digamos el tipo de negociación que uno puede realizar, el tipo de trading, hay algo que llaman el scalping. Y el scalping es ese análisis que yo hago de segundos a minutos. Y entonces yo las velas, por ejemplo, las pongo de 4 minutos, de 1 minuto. ¿De 5 minutos? Exacto. Y entonces, ¿por qué? Porque yo estoy apuntándole ahí a movimientos muy pequeños. Como yo le decía, las variaciones en el precio se miden en puntos básicos. Eso se utiliza mucho en el Forex. Y hay que hacer operaciones de un volumen grande para poder generar ganancias allí. Y lo que se está utilizando muchísimo en ese tipo de mercados, en ese tipo de operaciones, es los famosos robots. Entonces se hace un programa, se hace un algoritmo que automáticamente determine
Y no, son programas que determinan puntos de entrada o puntos de salida y automáticamente ejecuta las órdenes de entrada y de salida. Es decir, opera solo. Y eso tiene obviamente todo un tema. O sea, hay personas que lo defienden, hay personas que obviamente no defienden ese movimiento, pero hoy en día los robots pueden hacer todo, el tema de la inteligencia artificial está metida allí. Pero ¿qué tan, Y es lo que llaman el trading de alta frecuencia. qué tan rentable es la ganancia o la pérdida? Parece que es muy rentable, pero para los grandes inversionistas. Es decir, hay bancas de inversión metidas en eso. Y le dicen a un chinito, a un japonés, diseñeme un algoritmo, y ese chinito, por ese diseño, cobra cualquier cantidad de dinero, y las inversiones que ellos hacen cubren el desarrollo más las ganancias, porque manejan volúmenes de inversión muy grandes. Claro, estamos hablando de bancas de inversión grandes en Estados Unidos, no estamos hablando de. Pero bueno, sí existe también el intradía, que son operaciones de 5 a 10 minutos, el swing, que llaman de 1 hora a 4 horas, el posicionamiento, que yo diría que es más lo que nosotros manejaríamos en el caso de la bolsa colombiana, porque es que también la bolsa colombiana es un poquito lentica, ¿no? Entonces, sí, exacto. Es que yo voy a ver en 4 minutos no se va a mover, ¿no? Pero bueno, yo creo que con eso se termina. Sí. Entonces busquemos o compartamos, vamos a compartir con ustedes, donde ustedes pueden todos los días tener un reporte de cómo se está moviendo el mercado. Uno de ellos es el reporte que todas las tardes al cierre de la rueda nos comparte Javier Alzate. Javier Alzate es uno de nuestros profesores de acá del Punto de Bolsa. Él es un trader certificado. En el mercado colombiano, por ley, las personas que están metidas como operadores del mercado tienen que estar certificados por el AMB. El AMB es el autorregulador del mercado de valores en Colombia. Es decir, no cualquiera puede venir a asesorar en inversiones. Es delicado, es dinero de la gente. Entonces el gobierno busca que las personas que estén metidas en eso estén certificadas. Tienen que pasar por un proceso de presentación de exámenes, les revisan antecedentes penales, en fin, eso es un proceso complicado. Bueno, este señor ya tiene eso. Él es el que viene, por el convenio que tenemos con la bolsa, a dictar nuestros cursos aquí. Aquí se dictan cursos de e-trading, hay un diplomado de bolsa, hay varios, más adelante se los podemos compartir para que vean qué cositas se hacen aquí. Y él todas las tardes, cuando cierra el mercado, hace un análisis. Y entonces nos comparte mucha información que tiene que ver con fundamentales. ¿No? Avianca, el contrato que tenía con no sé qué, entonces nos echa esas historias. Y ya sabemos, sí, y ya sabemos, sí, todos los días. Entonces, de hecho, si quieres darle play ahí para que escuchemos un pedacito. Hoy, 13 de septiembre, les hablamos a ver desde para la gente. Dale un poquito más adelante. Ahí está hablando de la guerra comercial, eso influye en lo que es la TRM, que la TRM la tienen ustedes en el juego. En fin, hay información que ustedes todos los días pueden estar monitoreando. Páralo. Y hay otro, que es el análisis, esto diríamos, de ahí podemos buscar cositas del fundamental y de lo técnico de las gráficas. Ahí la gente de Valora Analytic, que es una comisionista de bolsa de acá de Colombia, todos los días, ellos todas las noches en su cuenta de YouTube publican lo que ellos llaman un análisis premercado. Entonces, todas las mañanas, antes de que abra el mercado, ya ellos han hecho un análisis técnico, acción por acción, del mercado colombiano. Vamos a ver un pedacito de eso también, Andreita. ¿Cómo lo deja ver? Valora Analytic. Allá, eso que dice allá, mira, el segundo en el tablero. Los de Javier serían los mismos que me llegarían aquí. Sí. Y otra cosa, ¿cómo es que se llama lo de la bolsa? Valora Analytic, ya lo vamos a ver.
Entonces ese es el de hoy. Sean todos bienvenidos. Les habla Juan Fernando Peláez. Ponlo en grande el... Les presentamos un video de análisis técnico de mercado elaborado para el día 13 de septiembre del presente año. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado. Entonces ahí ellos nos hablan de todo lo que son las tendencias, los soportes y resistencias que ellos han identificado por cada uno de los títulos. Comenzamos este recorrido técnico diario con el Entonces ven, analizan la gráfica acción por acción. Identifican soportes y resistencias para cada acción. Y abajo la es el RSI, que ustedes ya vieron cómo se lee. Y una zona de resistencia marcada en los 41.300. Permanece en la estructura lateral. La acción de Bancolombia ordinaria en este marco. Recuerden, estructura lateral es un rango. O sea, no es una tendencia al alza ni hacia la baja. Esta zona de resistencia se convertiría a un nivel de soporte técnico. La primera zona de resistencia está ubicada en los 74.000 pesos. Permanece en la estructura alcista el Banco de Bogotá en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Sexia, que establece un soporte técnico ubicado en 4.300 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 4.400 pesos. Permanece en desplazamiento. Entonces ellos hacen ese recorrido por todas las acciones todos los días. Entonces es interesante que ustedes estén revisando ese análisis técnico diariamente para ver si se identifican esas gráficas algún punto donde puedan entrar o salir de alguna posición. Y ahora vamos a ver qué recurso tienen ustedes para hacer ese análisis técnico con los indicadores que vimos ustedes mismos. Entonces, si entramos a la página de Investing y vamos a ver también el Econ Reuters, que tenemos aquí, porque ahí también se puede hacer toda esa historia. ¿Por qué se puso así? Uy, ¿qué le pasó? No encontré el primero, el de Javier Chu, no encontré el título. ¿Cómo aparece? Javier Alzate, Edu Bursátil. Edu Bursátil. Edu Bursátil. Ahora sí. Eso es que Javier Alzate. Edu Bursátil. Una pregunta, Alianza es una corredora de valores, ¿no? ¿Ellos asesoran al individuo o no lo asesoran? Sí, también lo pueden asesorar. Todas las comisionistas te pueden asesorar. Hay varias maneras que ellos manejan. Ellos, por ejemplo, te pueden hacer firmar un contrato de e-trading. Entonces ellos te dan una plataforma, ¿verdad? De e-trading, donde tú haces tus operaciones. En cualquier momento, como Forex. Exacto. Entonces, claro, lo único es que ahí tú, digamos, eres el dueño de tus decisiones. O yo creo que todavía manejan la figura del corredor, donde tú llamas y tú, quiero Ecopetrol, y entonces el corredor te dirá, no, mira, Ecopetrol en este momento te recomiendo que no, por tal y tal cosa, te recomiendo tal cosa. Al final la decisión la tomas tú, pero ellos te asesoran. Y cuando tú llamas, eso obviamente es mucho más caro que el e-trading. El e-trading te da una plataforma para que tú hagas tus cosas por tu lado y cada operación es mucho más barata, obviamente, pero tiene la desventaja que no tienes la asesoría de ellos. Y, profe, te voy a dar una pregunta. ¿Qué diferencia entre invertir en Alianza y invertir en Forex? Si Forex, por ejemplo, me cobra menos comisión. No, lo que pasa es que ellos están ahí estás hablando de dos mercados distintos, porque Alianza más que todo está enfocado en el mercado de cada, exacto. Entonces, te dan afuera que es moneda y es monedas, las monedas fuertes afuera. Euro, dólar, yen. También el tema de regulatorio. Si tú vas a traer el dinero de Forex, te van a exigir un montón de situaciones. Claro, sí, ya sabes. En Colombia principalmente. Ese es el. Mientras que acá es algo que tú haces internamente. Si a mí me gusta más la mesa de dinero de corredores de la vivienda, yo simplemente transfiero de mi cuenta en la vivienda a la mesa. Ya es un tema más de internos y lo otro es un tema de riesgo. Si tú estás diseñado y te gusta el riesgo, no te importa si pierdes o no pierdes el dinero, puedes meterte a un mercado internacional que es mucho más rápido, mucho más riesgoso. Bueno, yo no sé por qué se puso así la pantalla. ¿Será que le pedimos ayuda a este niño? Pero bueno,
Trabajemos así. Busquemos entonces, una vez que estemos en Investing, busquemos alguna de las empresas, esa, Ecopetrol, la famosa, bueno, Éxito, búscales Éxito. Ecopetrol la llaman la iguana, la famosa iguana. Porque es que Ecopetrol es la que mueve el mercado de aquí, es la que más se negocia. Entonces, Éxito. Por variar un poquito. Sí, es que como que cambió la resolución de la pantalla, algo así hizo. Entonces, bien, si buscamos Éxito, él nos trae ahí la cotización, nos trae una gráfica, pero si nosotros le damos dentro de la gráfica a gráfico técnico, no se ve allí, ¿por qué? Jaime está aquí al lado, le voy a pedir que nos ayude ahí a ver. ¿Será que es aquí? ¿Esto qué es? Pantalla. No, pero lo sigue mostrando igual. Hay algo allí que... Bien, entonces ahí donde dice gráfico técnico, le damos allí. El gráfico técnico lo podemos ampliar a toda la pantalla. Y aquí ya sí podemos empezar a trabajar. Entonces lo primero, velas, diagrama de velas, como hablamos. Entonces si nosotros quisiéramos, por ejemplo, vamos a buscar aquí. ¿Por qué no lo abre? Uy, uy, uy. ¿No lo toma? Retroceso de Fibonacci. Fíjese dónde está. Dale allí. Aquí. Y abres allí y está por aquí. Retroceso de Fibonacci. Retroceso de Fibonacci. Y luego tú puedes pararte aquí. Le das clic. Y lo llevas hacia arriba. Y déjalo allí, por ejemplo. Entonces eso les marca los niveles de Fibonacci que vimos, ¿recuerdan? Entonces, yo pudiera identificar puntos donde se dan cambios de tendencia. ¿Vieron dónde está? Claro, tú lo puedes modificar. Tú lo puedes modificar. Y la idea de repente es que yo lo haga, no aquí, sino en una proyección. También lo puedo hacer en una proyección, proyectando lo que puede venir más adelante, que es lo que me interesa, ¿no? Borra ese. Si yo me voy a indicadores aquí arriba, yo puedo buscar ahí bandas de Bollinger, que fue el primero que vimos. Puedo, es porque ella le cambió aquí, pone aquí la velita, ¿no? Ahí está. Vamos a ver aquí otro, no, aquí. ¿Cuál fue el otro que vimos? Dale hacia abajo. MACD. El MACD fue uno de los que vimos y el otro fue el estocástico, ¿no? El estocástico debe estar por la S, estocástica, algo así. No, para arriba, por aquí, estocástico. Y ahí está el estocástico. Entonces, como vimos, está el MACD. El MACD es el que tiene el histograma rojito, ¿recuerdan? No, estocástico solo. Y entonces, donde se cruzan las medias, es donde se están generando los cambios de tendencia. Aquí, el estocástico, recuerden que arriba es donde me dice sobrecompra
Fíjense que nosotros lo que nos interesa siempre es ver qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar después. Entonces, si yo estoy aquí, aquí hay una señal de sobrecompra. ¿Y qué me dice Bollinger? Bollinger poco me dice. Vamos a ponerle menos data. Vamos a... Exacto, sí. ¿Por qué? Porque todo esto que está aquí es un rango, es un lateral. Entonces, en los laterales, en los rangos, los osciladores poco me dicen, a menos que yo lo haga la gráfica a minutos. Bollinger ya está llegando casi que a la media y de hecho viene bajando. Así que pues aquí está complicado la entrada en este tema de estos no se ve que se vayan a tocar todavía. Así que no llegamos, yo no vería una entrada clara en esa inversión. Una pregunta, ese que tenés entre el volumen y el estocástico, el de la mitad, ¿qué es? MACD. Este, Ese, ¿cuál es? el MACD, ¿MACD? Ujú. ¿Cómo es? MACD. Pero en éxito tienen que estar muy pendientes de los fundamentales. Sí, más que todo, ¿qué pasa con las comidas? Si tiene problemas. No, hay una noticia mucho más fuerte en este momento. Están vendiendo las acciones y parte de la compañía a una empresa brasileña. Si eso comienza a darse como lo están planteando, puede que éxito suba. Hay una situación parecida, pero con Avianca. Con la beca sí la he escuchado. Pero bueno, Avianca no entró en esta vuelta. Vamos a ver si más adelante repetimos esto, lo metemos porque el tema de aviación y Avianca siempre es interesante también meterlo. Fíjense, nosotros podemos cambiar, busquemos otro activo a ver qué pasa. Andreita, cámbiate aquí ¿Este cuál era? Este está aquí. Y vamos a buscar ahí, ¿cuál es otro preferencial? Bancolombia. Sí. ¿Vamos a buscarlo? Bancolombia. Bancolombia preferencial de Bogotá está. Entonces ya me lo trae. ¿Qué vemos aquí? En Bollinger baja. O sea, pero no ha tocado la banda de abajo. Estos señores tampoco, todavía no se han tocado como para decir que hay un cambio de tendencia. Ni estos, están de hecho separados aquí. A veces no es tan claro y a veces no es tan fácil. Si esto fuese fácil, señores, no estaríamos nosotros aquí, ni estaríamos, pues, ¿no? Bueno, ahí ¿Qué? también tienen que haber los marcos de tiempo, ¿no? Tienen que especificar qué marco de tiempo quieren manejar. Este es el marco diario. Para el concurso, pues ese sería el marco Porque diario. ustedes como van a trabajar con los cierres, Pero también pues tiene sería que ver el diario. marco semanal. Porque el concurso cuando termina, una semana después. Tendría que Pero más también... seguro hacer, no sé, hacer proyección una semana porque igual toca hacer jugadas casi diario. Claro, pero tú no tienes que tocar una posición diario. O sea, yo puedo comprar Ecopetrol el primer día y dejar esa posición fija hasta el final. Y hacer operaciones con otras cosas. ¿Sí? Claro, claro. Por ejemplo, aquí nosotros le podemos colocar cómo va a ser o cómo ha sido el comportamiento de este activo durante la semana. Y la situación cambia un poco. Se están comenzando a acercar un poco más las medias. El Bollinger sí me está diciendo que está bajando, pero no está bajando después de la... O sea, exacto, no ha llegado a la media. La situación cambiaría totalmente la gráfica. A ver qué van a hacer, salir ya de la posición que tienen y el marco. Y nosotros buscamos, por ejemplo, otro de los que están aquí en el juego, que es este señor. Ponte aquí USD.
¿Sí? No. Y es slash, este que es así. COP, COP. Este es el dólar. Entonces, para buscarlo en Investing es USD de dólar, el slash y COP, que es el que identifica ahí al peso colombiano. Esta semana, ¿no? Ponlo por día. Fíjense cómo está el dólar. Pero miren lo que les digo. Miren lo que les ¿Cómo digo. buscas cosas en Investing? USD Cop. slash COP. Pero miren lo que les digo. Aquí lo pusimos en día y miren dónde está Bollinger. Está diciendo, ya toqué la banda inferior, va a tender a buscar su mitad. No, esa es la Exacto, teoría. fue aquí y en teoría se viene para acá. Pero si ustedes lo cambian a una semana, ¿cómo se ha comportado en la semana? Es completamente diferente. Ahí sí ustedes pueden decir, ¿y aquí qué hago? Porque en el plano diario me está diciendo que puede haber posibilidades de subida. Sí, eso Y es en, lo que y en el plano semanal, ¿qué está diciendo Bolívar? Solamente con Bolívar. Claro, pero ustedes pueden hacer el análisis diario y la idea es que el análisis se haga todos los días. Claro. Entonces, bueno, muchachos, digamos que esa es la base de lo que es el análisis. Como les digo, hay otras herramientas, hay las bandas de Elliott, hay un montón de cosas. Hay unos que son combinados, hay uno que combina el estocástico con el RSI, se llama RSI estocástico o algo así. Y en fin, pero digamos, lo básico es esto. Los reportes que nosotros les compartimos, por ejemplo, el de Valor Analytics, se hace sencillamente con el RSI. Por cierto, el RSI no lo pusimos ahí, ¿no? Pon el RSI a ver qué tal. Pero, y ellos sencillamente lo que hacen es identificar soporte, resistencia, identificar una tendencia, va al alza o no va al alza, y si hay sobrecompra o sobreventa en el RSI, y ya, ese es el análisis. De hecho, se dice que el trader puro no utiliza esos indicadores, sino que ellos analizan la gráfica limpia, sin nada. Y ya con eso, ya ellos, obviamente me imagino que llega a un nivel de experiencia analizando las gráficas que ya los movimientos y los volúmenes ya te dicen a dónde va la cosa, ¿no? para el comienzo toca guiarse con él. Sí, claro, obviamente. No pelear. Obviamente. Sí, el trader y No, y hay personas que utilizan mucha información. Yo he visto estudiantes aquí que vienen a hacer a jugar con las gráficas y eso le ponen más líneas a eso que de verdad yo no sé cómo no se pierden. Pero pues si les funciona, pero la recomendación, por ejemplo, que yo les hago es, así como hace la gente valora, un Bollinger y un RSI, ya. Y lo otro es, porque el mercado nacional es mucho de los chismes. del fundamental. Y decían ahí usted ponle. Claro, entonces tú dices, bueno, ¿a quién le creo? El RSI. Pero como dice usted, no solamente lo técnico, también lo fundamental, ¿no? Está al final de todo si estás en español. Dice índice de fuerza relativa. ¿Cuál? Pero estocástico que es sin RSI. Pero el último, ¿cuál es? Ese último no es el último. Igual. Sí, ese es. Tal vez lo tenés cuadrado diferente, te está El más primero. semana. Ese es el RSI. Ese es el RSI. Porque está cambiado el tiempo. Ella creo que lo puso por semana o por... Sí, claro, te cambia.
Bueno, eso es la básica de lo que ustedes tienen que, en teoría, hacer para analizar las opciones que tienen con las 5 acciones, más lo que es el dólar. Entonces, sí es un juego muy corto, son 9 días. 9 días, pero bueno, esperemos que sean 9 días intensos. Ahí vemos cómo. Pero pues. Pero puede que se... No, puede que pase, por ejemplo, usted sabe de Grupo Éxito, en un día subió casi 3.000 pesos. De repente hubiese sido interesante también incluir a Bianca, ¿no? Pero pues, para la próxima. Esa estaba muy enredada en estos días. Entonces, ellos tienen un convenio que tenían con la gringa. ¿Cómo es? No. No es American Airlines, es la otra grande, United Airlines. Entonces, ahí eso creo que se enredó. Pero eso hace mover la acción. Entonces, fíjense que muchas veces el especulador entra y es como que muy apático frente al tema de lo que puede pasar dentro de una empresa, sino que lo que está buscando es sencillamente una oportunidad de obtener una ganancia. ¿Sí? Y puede verse inclusive desde lo ético, a veces se puede criticar, ¿no? Eso estamos hablando del primer día. Sí. Y el primer día que se anunció el regreso de para las armas, Copetrol se vino a piso. Claro, porque ellos afectan mucho. Sí, señor. Bueno, muchachones, ¿qué información les podemos compartir? Les vamos a mandar un correo con hoy cuando cierre el mercado. Recuerden que los precios de cierre de mercado de hoy son los que ustedes van a trabajar para hacer operaciones el lunes. Entonces, les vamos a mandar el cuadro de Excel ya con los precios del primer día cargados, que van a ser los cierres de hoy, ¿ok? Exactamente. Lo que van a tener que hacer ustedes es solamente poner las cantidades de las acciones que quieren. Exacto. Y después día a día, al cierre, sí les vamos a ir informando, hoy se roba tanto, el otro día, y ustedes van actualizando, ¿sí? Entonces ya les vamos a mandar eso de esa manera, les vamos a mandar los links de Javier Alzate, de Bursátil y de Valor Analytic para que ustedes los tengan. Los videos de Rabasa, sí, también. No, La presentación sí. no, falta el análisis técnico. Estaba solamente lo fundamental, falta el análisis. Que son esas láminas que les mostré hoy. Entonces eso también se lo vamos a compartir. Y hay una clase de eso. Es decir, la clase de eso está grabada también en video. Entonces, digamos, ahí van a tener bastante material, bastante para que se ayuden. Recuerden, el lunes hay que mandar jugada. Sí o sí. Como mínimo. Mucha suerte. Pues nos estaremos viendo en la sala. Espero verlos por aquí. Recuerden, pues, que les tenemos aire acondicionado nuevo. Así que aprovechenlo. Nos vemos, muchachos. Que estén bien. Gracias por venir. Ahí a ver, ¿quién mira cómo estoy? Está todo untado. Sí, debe estar. ¿A qué hora es que abre el mercado? 8:30, ¿no? 8:30. 8:30. Listo. O sea que como cierran a las 3:30, con ese precio empezamos a jugar. Y ya les va a llegar el correo con el cuadro ya con ese precio cargado. Listo.